Es momento de las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, segunda edición. Recuerden que seguimos en YouTube, nos pueden buscar ahí como Radio 3CC, estamos en directo en la 102.1, radio3cc.cl, en la app de Radio 3CC y también en nuestro canal de YouTube. A esta hora conversamos con el analista político, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, ICSO-UDP, Claudio Fuentes, para, por supuesto, analizar todos los detalles, decantar lo que ocurrió ayer por la noche con el triunfo de Janet Jara. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, armé una cuenta TikTok. Entré a TikTok. ¿En serio? Profe Claudio-CL. Te voy a buscar. ¿Y esto activa desde ayer? No, desde hace una semana. Ya, pero anoche hice un un análisis y tuvo harta, no sé, 24.000. ¿Es harto o no? Sí. O sea, para una cuenta decente. además que acaba de empezar, sí, súper viral. Estoy. Síganme. Está bueno, buen dato para poder tener análisis en modo TikTok. Me imagino cortitos, precisos, al hueso. No más de un minuto. Ya, buenísimo. Oye, Claudio, yo te preguntaba justo antes de salir al aire, algunos medios, incluso internacionales, han tildado de histórico lo que ocurrió ayer. Uno por... tenemos claro que votó poca gente y que Janet Jara tuvo un triunfo, no sé si demoledor, pero sí muy macizo. No se esperaba lo que ocurrió con Carolina Toá, la dobló y más. Ella se vio además muy afectada, la candidata de la socialdemocracia, porque yo creo que no esperaba este resultado. Pero algunos medios han tildado de que esto es histórico, uno por la nueva hegemonía de la centroizquierda chilena, dominada por el Partido Comunista, y dos, este nuevo Partido Comunista liderado por Janet Jara, que parece ser distinto a sus bases, ¿no? O a la figura de un Lautaro Carmona. ¿Es tan así? ¿Es, como dijo Belolio en algún minuto, un comunismo descafeinado? ¿O estos son ropajes nada más de cara a una elección presidencial? A ver, primero yo creo que es histórico en términos de que es primera vez en la historia de Chile que una líder comunista lidera una presidencial. Pablo Neruda trató de ser candidato, pero se bajó. Y por lo tanto yo creo que sí es un momento histórico desde esa perspectiva. Está bueno ese meme, ¿eh? Ni Pablo Neruda se atrevió tanto como Janet Jara. Exacto, entonces desde esa perspectiva sí, ahora efectivamente es distinto ser una, como tú decías, una candidata que llega a partir de un nicho electoral que es la izquierda y que... y por lo tanto las posibilidades son menores. Después, si quiere, hablamos de la proyección. Sin embargo, yo creo que es histórico en términos de que estamos en un momento donde el socialismo democrático no logra encontrar un tono adecuado para conquistar públicos masivos. Y por otra parte, claramente en la izquierda hay un alineamiento mucho más hacia la izquierda. ¿Se acabó el anticomunismo? Ese es el tema. La segunda parte, lo del descafeinado, no. Yo creo que el Partido Comunista Chileno, primero, es bastante excepcional en el mundo en términos de su trayectoria histórica. Esta idea de un partido comunista que respeta cierta institucionalidad democrática y todo eso, eso no es tan común, salvo el eurocomunismo en Europa, pero que es bastante menor. Y por lo tanto, yo creo que hay una cierta particularidad. Ahora, yo creo que hay una tendencia más explícita en la opinión pública en los últimos años de un mayor cuestionamiento dentro del Partido Comunista, que cosa que es bastante único. Eso no pasaba con Teller, no pasó con Laín Marín, no habían como disputas públicas, por ejemplo, de visiones sobre, no sé, el mundo internacional o sobre algunos temas programáticos, y hoy día sí está pasando en el Partido Comunista. Entonces, sí hay una revisión. Yo creo que el Partido Comunista tiene una característica, que ellos tienen sus congresos, tienen sus declaraciones doctrinarias, cada cierto tiempo las van renovando. Se guían mucho por eso, pero pese a eso sí han habido diferencias, yo creo que principalmente estratégicas, en la política de alianzas, con quién aliarse. Yo creo que eso está en cuestión hoy día.
En el año 2020 hubo un congreso que definió que su política de alianza iba a ser con los sectores sociales. Hoy día, si lo ponemos al día de hoy, su política de alianza es mucho más estratégica, electoral y de vinculación con los partidos tradicionales, cosa que cambia el eje y por lo tanto eso es lo que está pasando en el PC, a mi juicio. Interesante lo de las disputas internas, porque lo que en algún minuto parecía ser un gran problema, estos dimes y diretes, principalmente con Lautaro Carmona, el rol de Jadwe en la campaña, qué pasa con Cuba, un nuevo proceso constituyente. Bueno, todos esos temas, Janet Jara, entre que la dribleó bien, entre que la tiró al córner o francamente lo desmintió. Dijo, los cartón. y finalmente creo que eso la benefició. Es decir, lo que podría haber sido un problema, ella lo convirtió en algo a favor. Totalmente. Ahí uno no sabe si es... Porque marcó distancia. Si es una estrategia pensada desde el PC. Como una táctica de yo digo esto y tiro y retiro. Exacto. Melón y melame esto. ¿Por qué? Porque, como tú dices, yo creo que eso al final del día la benefició y le dio... yo voy a ser la candidata, claro, y no el resto. Entonces... A lo mejor está pensado de ese modo, de modo de robustecer su figura como presidenciable, como lideresa de la coalición, y de hecho hoy día sale ella y dice yo no soy candidata del Partido Comunista, soy la candidata de la coalición. Claro. Por lo tanto comienza el desmarque porque ella sabe que para llegar a segunda vuelta sí o sí necesita una coalición amplia, si no, no hay caso. ¿Cuánto más puede crecer Jara? ¿Esta votación que ella obtuvo es su piso, pero podría ser su techo? No, yo creo que va a crecer. Ahora la pregunta es si crece lo suficiente para llegar a segunda vuelta o no. Históricamente la centroizquierda, incluyendo a la democracia cristiana, ha llegado a 4,6 millones, 4,8 millones en votación. Lo que no es suficiente para llegar a la presidencia con voto obligatorio. Acuérdense que ese es un escenario nuevo y distinto para la presidencial. Y por lo tanto, yo creo que las circunstancias actuales, ponte tú que multipliques por 3 esta votación, podría llegar a cerca de 3 millones y tanto de votos. La pregunta es si logra superar eso y para eso requiere una reingeniería de lo que fue hasta el día de hoy la campaña. Ahora, los grandes perdedores de la jornada de ayer. Se ha hablado mucho del socialismo democrático, pero principalmente el Frente Amplio, que se desfonda, queda muy deslavado. Estamos hablando del partido gobernante, el partido del presidente de la República. Totalmente, o sea, le fue muy mal electoralmente anoche. Ahora yo tendría cuidado porque la elección parlamentaria es otro juego. Es otro juego porque el Frente Amplio sí tiene base electoral. Tiene una base electoral que se manifestó en las municipales, por ejemplo, en la de concejales y de municipales. Por lo tanto, yo no lo daría por muerto todavía. Hay algunos que dicen ya este es como la sepultura para el frente. Yo tendría cuidado porque los partidos tienden a permanecer porque dependen de la estrategia electoral que tengan y del tipo de lista que armen, el cómo les va a ir en la parlamentaria. Entonces, si bien yo creo que es un golpe muy fuerte, no hicieron una buena campaña, el candidato yo creo que no estuvo a tono con lo que quería su audiencia, pero sin embargo sería cauteloso con darle un certificado de defunción. Aparte que en política sabemos que así es. hay varios muertos que no solo sobreviven, sino que vuelven al ruedo y con fuerza a veces. Así es. Ahora, seguimos con algunas interrogantes y que tienen que ver con el centro. Si la Academ, que ya entregó su último sondeo, indica cómo José Antonio Kast lidera, en segundo lugar queda Janet Jara. Ojo que es una Academ que aparece con una encuesta previo al resultado. Me imagino que Janet Jara,
porque está muy hot su figura por estos días. En la próxima Academia debiese subir un poco más, ¿no? Es como una matemática simple. Pero la pregunta es, la conquista del centro, ¿de qué forma se hace? Y lo otro es que si crees que esta elección con ese concepto, ¿no?, de una segunda vuelta Kast-Jara polariza todo. O sea, la polarización está a nivel de élites, o sea, es evidente que a nivel de élites hay una opción mucho más polar, con una candidata Matei bajando, con figuras más fuertes como ahora Jara, que se instala, y Kast. A nivel de opinión pública, lo que tenemos que pensar es que, por una parte, esto lo hemos hablado antes, hay identidades ideológicas establecidas en Chile. Hay una identidad de derecha, que más o menos suma 5 millones. Hay una identidad de centro izquierda o de izquierda que más o menos suma 4 millones 2, 4 millones 3. Y por lo tanto hay una gran avenida del medio que no necesariamente es centro, es desideologizado, así como no tienes que pensarlo en un eje así, en una línea de izquierda a derecha, tienes que pensarlo más espacialmente. Y este grupo, que son más o menos 4 millones, está fuera del rango izquierda-derecha, del eje izquierda-derecha. Vota por personas, entonces. Vota por personas, entonces vota por atributos, vota por qué le preocupa en esa coyuntura. ¿Me da confianza o no me da confianza? Es la economía, es la seguridad, son los atributos personales. Esos son los ejes centrales que mueven a movilizar, y que ese grupo es el determinante de la elección. Ese es el grupo que se movió hacia el rechazo en el primer proceso, se movió hacia el en contra en el segundo proceso. Porque más o menos había un grupo relevante por el apruebo, había un grupo relevante por el a favor, pero este grupo es el que determinó ese tipo de elecciones. Entonces, es hasta qué punto los candidatos son atractivos para eso. Yo creo que los ensayos independientes no van a resultar. Por ejemplo, Harold May Nichols aparece con más fuerza, lleva 20.000 firmas, capaz que termine en la papeleta. Meo también, que podría también ser una apuesta, pero Meo está muy desgastado como candidato porque ya tiene muchas carreras encima, es muy conocido y no ha rendido fruto, o sea, ha ido de hecho a la baja. Se le acabó la novedad en términos de un reconocimiento como un político tradicional. Yo creo que aquí hay un elemento relevante con Jara que tiende a tener atributos que son la novedad, segundo, que no es de la élite, y tercero, que no tiene una gran trayectoria política y por lo tanto aparece como una persona menos contaminada con los políticos. Entonces, yo creo que sí tiene para crecer, no sé si le alcance, porque el que le alcance para llegar a la segunda vuelta depende de varios factores. Uno, cómo le va a Matei. Si Matei sigue cayendo como ha estado hasta ahora, capaz que la derecha hasta la suelte. Segundo, depende de cuántas candidaturas en la centroizquierda haya, porque puede estar Meo, Harold May Nichols u otros de la democracia cristiana. Entonces, todos esos factores van a ser, ya en agosto más o menos vamos a tener más claridad respecto del escenario. Vamos a seguir conversando sobre los resultados y, por supuesto, todas las interrogantes que se abren después de la primaria presidencial de ayer. Junto a Claudio Fuentes, 7:44 música, y seguimos en Cuatro Cabezas, segunda edición. Los temas de la tarde los escuchamos en Cuatro Cabezas, segunda edición, en Radio 13C con Ignacio Franzani. 7:47 minutos, el análisis después de las primarias presidenciales junto a Claudio Fuentes, analista, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, y que además acaba de estrenar cuenta en TikTok donde hace este análisis, pero en modo caluga a la avena. A la avena. ¿Cuál es la cuenta, profesor? Profe Claudio _CL, igual que Twitter. Perfecto, la misma. Sí. Registrado en INAPI esto ya. Registrado. Oye, Claudio, me lanzaste una cuña bien interesante y tiene que ver con la baja de Evelyn Matei y cómo tú dijiste, incluso la derecha podría hasta soltarla.
Me impactó porque uno dice, bueno, ¿cuál es la candidata de Chile Vamos hoy? Evelyn Matei. ¿Cuál fue la candidata de Chile Vamos ayer? Evelyn Matei. Pero tú me dices, bueno, ya votaron por Kast en la elección pasada, ¿por qué no hacerlo nuevamente? Pero claro, uno diría alta traición para una candidata que está o que estuvo tan bien aspectada en las encuestas durante tanto tiempo y que en la última CADEM se desploma porque caen muchos puntos, digamos. Sí, a ver, quedan 5 meses de campaña y en esos 5 meses el estrés de las candidaturas va a ser enorme. Tienen que tomar muchas decisiones de aquí a agosto, por ejemplo, en los pactos políticos, etcétera, el programa, los equipos, etcétera. Matei, el problema que tiene es que uno ha fallado en el tema de su equipo, su entorno, no le achunta, así en lenguaje chileno, Claro. no le achunta con quién rodearse para tener una campaña eficiente y Increíble efectiva. que tuvo como 11 voceros y tampoco resultó eso. 11 o 0, ahora está cambiando el diseño. Segundo, los mensajes tampoco le funcionan, esto de lo bipolar, Evelyn y Matei, tampoco le funcionó como campaña, entonces claramente tiene un problema respecto de cómo comunicar y a quién comunicarse. Entonces, si esto sigue así y si se sigue bajando en las encuestas, ponte que llega a un escenario de 10, 11 puntos como Kaiser y que todo eso vaya en favor de Kast. Acá tenemos una campaña parlamentaria. Los parlamentarios son pragmáticos, dicen yo me arrimo al árbol que me dé sombra y si Kast da más sombra, yo me voy con él. Entonces eso pasó en la elección anterior con Sichel y Kast, que hay algunos que se fueron hacia Claro. Kast porque vieron que Después no prendía. después de una primaria que ganó además, o sea, Además, entonces el escenario es bastante líquido en la derecha. Yo creo que eventualmente podría caer. Y además sabemos que en campaña Evelyn Matei no ha tenido buenos resultados en términos de su gestión de sus descompensaciones, sus problemas respecto de la comunicación, sus exabruptos. Todo eso ahora se convierte en vital para las candidaturas presidenciales. como sea, todo indica que el próximo gobierno en Chile es de derecha. Lo planteo porque se especulaba mucho respecto de que si ganaba Janet Jara esta primaria, la mesa quedaba servida para la derecha, ya sea para Kast o para Matei. Yo creo que hoy día, al día de hoy, lo más probable que sí sea de derecha. O sea, todas las señales parecen indicar que es difícil que de 1,4 millones se llegue a 3, 4, 5 millones y tanto. No es fácil para el oficialismo remontar eso. Y por lo tanto, hoy día las probabilidades sí son mayores para la derecha. Ahora, ¿qué pasa con el factor? Porque Kast está muy bien aspectado en las encuestas, pero también tiene una alta cifra de rechazo, de desaprobación. Sí. Lo que pasa es que, mira, Kast en la última elección obtuvo 3,7 millones, si no me equivoco, algo así. Yo creo que es una base y lo que ha pasado con Kast, tengo la impresión de que la gente que se inclina por la derecha le ha perdido miedo. Y eso porque acuérdate tú, la elección anterior, Kast era la manifestación de la extrema derecha y todo lo demás, y eso generó mucho movilización. Pero era de nuevo en el mundo del voto voluntario. Claro. En el mundo del voto obligatorio, si Kast hace bien las cosas y coloca temas económicos y de seguridad en primer lugar, que seguramente lo va a hacer, yo no vería... no sería plausible que lograra la presidencia. Son ya las 7 de la tarde con 52 minutos. Claudio Fuentes, ¿a qué tenemos que estar atentos en los próximos días? Uno, a la reconfiguración del comando de Janet Jara, a quién va a nombrar de jefa de campaña o de jefe de campaña. Yo creo que eso es relevante. Ya sabemos que toda sale.
Sí, no, yo creo que no debería renovarlo en términos de... Debería ser alguien del socialismo democrático, creo yo, porque tiene que dar señales de amplitud. Segundo, el equipo económico es fundamental. O sea, una de las debilidades de Jara es el equipo económico. Y tercero, yo creo que la situación de Matei. O sea, Matei tiene que empezar a actuar como una candidata que va liderando las encuestas y eso no está pasando y por lo tanto tiene que haber una reingeniería ahí y que no ha sido muy positiva en los últimos días. Ahora lo de Jara, ¿qué tan precario es su equilibrio? Digo porque, no sé, cuando uno escucha las declaraciones de Kast, esto de que ayer no habían banderas del Partido Comunista, solo banderas chilenas, como que en el fondo era una puesta en escena muy cuidada de que se viera lo menos posible la bandera roja, que el PC estuviese como medio camuflado. Por otro lado, lo que decía Tironi, ¿no? Le escuchaba una entrevista bien interesante donde planteaba que ella tenía que acercarse al centro, tenía que en el fondo mostrar esa amplitud de la que estamos hablando, pero tampoco puede darle la espalda a quien es. Porque hay un grupo importante de gente que votó por Janet Jara por quién es, por su historia, por su militancia, por lo que representa. Sí, yo creo que ella tiene que jugar la carta de la autenticidad. Es decir, yo soy quien soy. Ella jugó mucho esa carta en la primaria. Yo creo que eso le rindió muy buenos frutos. Su origen, su historia, de dónde soy. El pragmatismo, estoy dispuesta a negociar con todos, sentarme con empresarios, o sea, eso es lo que a ella la levantó como candidata y yo creo que ese es su mayor capital político que tiene. Son ya las 7:55 minutos. Seguimos atentos entonces a todas las repercusiones de esta primaria presidencial. Claudio Fuentes, analista político, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la UDP, como todos los lunes por medio conversando con nosotros y todos los días ya en un TikTok muy activo, dicen, bailes por ahora no. No. Coreografías todavía nunca, no. Nunca. No hay que descartarlo, No hay que descartarlo.